¿Se oye bien? Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por la invitación. Y con gusto, me encanta predicar. Amén. Tenía tiempo que no venía para esta iglesia, desde el año pasado, ¿verdad? ¿Cierto? Más o menos el año pasado. Sí. Bueno, no puedo moverme de aquí porque me están grabando, o puedo bajar allí nomás. Bueno, sí, es que aquí me siento como solito, ¿no? Bueno, gracias por haberme invitado, hermanos, y que el Señor nos ayude. Amén. El título del tema, creo que lo vieron por WhatsApp, lo envió la hermana, es una antorcha en la oscuridad. Y yo pregunto en este día, ¿para qué sirve una antorcha? ¿Para qué creen ustedes que sirve una antorcha? ¿Para alumbrar? Exacto. ¿Para qué otra cosa? Para calentar también. Ahora, ¿la antorcha lo usamos en el día o preferiblemente se usa de noche? Pues de noche, ¿no? Aunque en el día también se puede usar para, qué sé yo, encender un fuego, ¿verdad? O para calentar, como dijo el hermano. Así que en esta mañana, esta reflexión es más que todo para llamarnos a meditar cómo estamos esperando esta bendita esperanza de la venida de nuestro Salvador. Si estamos encendidos como antorchas o estamos apagándonos cada día más. Amén. Veo caras que no recuerdo haber visto antes. No sé si está mi hermana Lili, que no la veo. Si tiene el barbijo puesto no lo reconozco. Por ahí está mi hermana Noelu. Y a veces con el barbijo no reconozco a las personas, me disculpan. Si a alguien no lo saludé porque el barbijo lamentablemente cubre todo el rostro. Así que, hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia y vayamos a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Ahora bien, ¿de qué está hablando allí Pedro? De la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos estar ¿cómo? ¿Cómo debemos estar? Atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Saben que hubo un periodo en la historia humana que se le llamó el periodo del oscurantismo? Algunos que habrán estudiado historia podrán recordar, en plena Edad Media, pues la Iglesia Católica tenía el control de todas las cosas, tenía el ejército de su lado y no permitía que las personas se instruyeran, se capacitaran, estudiaran otros idiomas. La Biblia estaba totalmente prohibida leerla, y si alguien tenía alguna copia por ahí guardada, escondida de la Biblia, pues le era casi imposible leerla porque estaba en latín y no todos podían estudiar el latín. Por lo que se llamó esa época la época del oscurantismo. Comenzaron las persecuciones, las cruzadas, la Santa Inquisición. Pero ese oscurantismo era por la falta de conocimiento, prácticamente. ¿Okay? El conocimiento estaba restringido. En nuestros días, ¿el conocimiento está restringido? Pregunto.
¿Sí o no? ¿No? Más bien hay exceso de conocimiento. Hay demasiada información. Tenemos información a la mano que antes no la teníamos. El que no conoce es porque no quiere. El que no estudia es porque no quiere. Pero conocimiento está a la mano, hermanos. Pero sin embargo, que tenemos el conocimiento a la mano, la época en que estamos viviendo hoy es una época oscura. A pesar de que tenemos mucho conocimiento y lo tenemos al alcance de la mano. Y ustedes me dirán ¿por qué? Pues simple y llanamente porque el hombre busca únicamente lo malo. El conocimiento y la tecnología lo usan ¿para qué? Para lo malo. En vez de usar el conocimiento y la información que tenemos para hacer el bien, para instruirse, para capacitarse, para buscar a Dios, está haciendo todo lo contrario. Por eso es necesaria una antorcha que ilumine el lugar oscuro. Y esa antorcha soy yo, y eres tú, y eres tú. Amén. Hoy vamos a hablar del amor de Jesús, pero lo vamos a hablar estudiando una profecía. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo va a hablar usted del amor de Jesús estudiando profecía? Ustedes saben que el amor de Dios, que es un amor que escapa a todo entendimiento del ser humano, es un amor que implica muchas cosas. ¿Ok? El amor implica muchas cosas. El amor no es solamente decir te quiero, demostrarlo, dar obsequios. No es solamente eso. Implica muchas cosas. Hubo un pastor que es muy apreciado mío, ustedes lo deben conocer, pastor Norberto González, y él me dio una ilustración y me enseñó cómo el amor incluye tantas cosas, pero hay algo vital en el amor, que sin eso el amor pierde su esencia. Y les voy a contar rápidamente la ilustración antes de entrar en el tema bíblico. Perdón. ¿Cuántos aquí son padres? A ver, levanten su mano todos los que son padres o madres. Ajá, perfecto. Resulta que usted manda a su hijo a la escuela todos los días. Supongamos que no hay pandemia, vamos a asumir eso. ¿No? Es una ilustración. Así que el chico va a la escuela, pero en la escuela hay un bravucón que lo molesta y lo golpea. Y el chico va a la casa y le dice, papá, ¿sabes que hay alguien en la escuela que me molesta, me fastidia, me golpea? Y el papá lo agarra y lo abraza y le dice, sí, hijo, pero yo te amo. Yo te amo. Y entonces el chico se queda tranquilo porque el papá le dijo estas palabras y claro, se tranquiliza. Pero al día siguiente vuelve otra vez la misma escena. El chico se queja, papá, otra vez me están molestando, me golpean, me humillan, me ofenden. Y el papá de nuevo le dice, hijo, yo te amo, y lo abraza. Y él se queda tranquilo. Y esta escena se repite una y otra vez. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, va a llegar el día en que el chico va a decir, papá, tú dices que me amas, pero no haces nada. Ni siquiera vas a hablar con la maestra ni con el director de la escuela. El amor, hermanos, sin la justicia, el amor pierde su esencia. El padre ama al chico, pero para que ese amor sea consumado tiene que haber justicia. El amor implica muchas cosas, pero una de las cosas importantes que el amor de Dios implica es la justicia. Amén. Vamos a la Biblia y vamos a abrir el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en el capítulo 8. Capítulo 8. ¿Ok? El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. Es un libro que estoy estudiando mucho ahorita. Revela mucho del amor de Dios, sobre todo en su fase de justicia.
El libro está dividido en dos partes, tiene 22 capítulos. Del 1 al 11 tenemos a Jesús en el lugar santo. ¿Se acuerdan del lugar santo? ¿Cuántos inmuebles estaban en el lugar santo? ¿Se acuerdan? El candelabro, o mejor dicho, la menorá de oro, ¿verdad? Juan se voltea y ve a Jesús en medio de 7 menorás, 7 candelabros de oro. Ahí está el mensaje a las 7 iglesias. Después tenemos el capítulo 4 y capítulo 5, tenemos a Jesús, al Señor, en el trono, la revelación del trono, la alabanza celestial. Ahí tenemos el otro inmueble del santuario, del lugar santo, que es los panes de la proposición. Y después tenemos las trompetas y tenemos el inmueble número 3, que es el altar del incienso, el altar de oro. ¿Qué representa el altar del incienso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda? Las oraciones de los santos. Muy bien, perfecto. A partir de allí, si ustedes van al Apocalipsis 11, el último versículo, dice que el templo fue abierto y se reveló el arca del pacto o el arca de la alianza. A partir de allí ya Jesús está en el lugar santísimo, porque el único inmueble que estaba en el lugar santísimo era el arca del pacto, el arca del testimonio. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar una profecía de las trompetas. Tal vez ustedes no hayan escuchado mucho de esto, hay muchos que no predican esto, así que hoy lo vamos a estudiar un poco para que tengamos un poco más de conocimiento. ¿Hay alguien aquí que nos esté visitando por primera vez? Quisiera saber. ¿No? ¿Sí? ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, ¿los demás sí son todos miembros de iglesia? ¿Sí? Ah, qué bueno. Perfecto, exacto. Me encanta eso. Hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar. Hay mucho que estudiar. Y ustedes me dirán, ¿para qué estudiar si hay que trabajar? Sí, pero es importante estudiar. Porque si no estudiamos, nos quedamos incrédulos. Nos quedamos chiquitos y tenemos que crecer. Esta fe tiene que crecer. Tu vida espiritual tiene que crecer, hermanos. Y si no estudias, no vas a crecer. ¿Ok? Bien, antes de entrar en materia, y disculpe que dé tanta vuelta, las trompetas, tal cual ese instrumento como nosotros lo conocemos, así largo, así de metal, que usan mucho en las orquestas, en el pueblo de Israel no existe ese instrumento. Realmente su nombre original es el shofar, no es trompeta, es shofar. Es decir, esta profecía debería llamarse los 7 sonidos del shofar. Realmente debería llamarse así, no las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay que verlo desde el punto de vista hebreo. Y desde el punto de vista hebreo, la trompeta como tal no existe. Existe es el shofar. Y el shofar significa cuerno. Cuerno. ¿Por qué? Porque es un cuerno de animal. Así de sencillo. Por eso es una cosa así larga, pero tiene curvas. Curvas, ¿ok? ¿Qué significa eso? El shofar se usaba, o se usa todavía, para anunciar las fiestas solemnes, para congregar al pueblo, para ir a la batalla, para advertir del mal que se aproxima, para llamar al arrepentimiento y para que el pueblo se preparara a recibir al rey que viene. ¿Quién es el rey que viene? Jesús, nuestro Señor. Ahora, este cuerno tenía que ser tomado de un animal que fuese sacrificado para el Señor. ¿Ok? No podía agarrar un animal cualquiera, matarlo, quitarle el cuerno y hacerle su proceso para convertirlo para el shofar. No, tenía que tomarse de un animal sacrificado para el Señor.
Ese era el requisito primordial para hacer un shofar. ¿Por qué? Porque el shofar simboliza espiritualmente a cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a explicarlo. Dejamos nuestra carne animal, ¿verdad? Nuestra condición pecaminosa de pecado una vez que morimos para el Señor. Morimos para el mundo, somos sacrificados, morimos. Ya estamos muertos para el pecado. Y el shofar es arrancado dejando hacia atrás su condición pecaminosa. Entonces pasa por un proceso de curación. Es decir, somos criaturas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando estás ya listo, el shofar se anuncia para anunciar quebrantamiento, arrepentimiento, exhortar, reprender, animar al pueblo, llamarlo a congregarse y todas las cosas que dijimos anteriormente. Amén. Bien, Apocalipsis 8, versos del 6 al 7. ¿Ok? Digan amén cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Leemos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Amén. Es cortico esta profecía, es cortico. No tiene mucho. Así que me van a ayudar a leer porque son bastantes versículos. ¿Se escucha bien allí? Bien. El granizo es un símbolo de juicio. ¿De quién? De juicio de Dios. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Pues fue destruida con granizo, ¿verdad? Con granizo con fuego. Eso lo podemos corroborar en Génesis 19, 24 y 25. No lo vamos a buscar ahorita porque si no vamos a perder mucho tiempo. ¿Ok? Y por supuesto, podemos leer en Éxodo 9:24 cómo hubo una plaga de granizo que afectó a toda la tierra de Egipto. Amén. Muy bien. ¿Qué significa esta profecía? Vamos a empezar por esto. Vamos a buscar Apocalipsis 12:4 y vamos a entender qué significa cuando dice la expresión tercera parte. Apocalipsis 12:4. Dice así la palabra de Dios: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Pregunta, ¿qué hizo el dragón con su cola? ¿Qué hizo? ¿Arrastró qué? ¿La tercera parte de qué? ¿Y qué eran las estrellas? Los ángeles. Cada vez que usted vea esa expresión tercera parte, es el resultado de esta obra de iniquidad del adversario y sus ángeles. ¿Sí? ¿Entienden esto? Cada vez que usted consiga en estas profecías de las trompetas y diga tercera parte, cada vez que encuentre esa expresión, es un resultado ¿de qué? De una obra de iniquidad. ¿De quién? De ángeles caídos. Amén. Bien, seguimos. ¿A quién afecta el granizo que acabamos de leer? ¿A quién afectó?
¿A quién afectó? A los árboles, ¿verdad? Pero no a todos, sino ¿cuánto? A la tercera parte, exactamente. Tienen que estar, ese es un detalle muy importante. No afectó a todos los árboles de la tierra. Mire, yo sé que muchos interpretan estas profecías de manera literal, pero ustedes saben que las profecías no se pueden interpretar de manera literal. ¿Ok? No se interpretan de manera literal. Todo tiene su interpretación y la Biblia nos da las herramientas suficientes para interpretar esta profecía. Ahora, si afectó a los árboles, a la tercera parte de los árboles, ¿qué simboliza un árbol en la Biblia? Bueno, vamos a buscarlo. Lucas 23:31 nos da una pista. Hay varios textos bíblicos, así que sean ágiles con esos dedos, ¿ok? Lucas 23:31. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús. Él es el árbol verde. Él es el árbol verde. Ahora, esto no quiere decir que estos árboles que fueron afectados era Jesús. No. Se está refiriendo al hombre, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo capítulo 3, versos del 7 al 10. Evangelio de Mateo capítulo 3, versos del 7 al 10. ¿Sí lo tienen? Leemos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y fíjese lo que dice el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los... ¿De quién? De los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quién está hablando allí? Juan el Bautista, exacto, ok, perfecto. Otro texto más, Marcos capítulo 8, versos 22 al 24. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos del 22 al 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vamos a ver qué dice el ciego. Mirando dijo, veo a los hombres como, ¿como qué? Como árboles, pero los veo que andan. ¿Ok? Muy bien. Lucas capítulo 6, versos 43 al 45. Lucas capítulo 6, versos de 43 al 45. ¿Sí lo tienen? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces tenemos esta definición de árbol. ¿Qué es el árbol entonces? ¿Qué representa el árbol? ¿Qué representa? ¿Ah? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Ok? Los árboles somos nosotros. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. De un árbol malo no puede dar buen fruto. De un árbol bueno no puede dar mal fruto. ¿Ok? Por sus frutos los conoceréis. Somos vistos como árboles. El Salmo 101, ¿verdad? Aquel árbol, el hombre justo es ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Somos árboles. ¿Están claros allí? Si el árbol es el pueblo de Dios, ¿qué es entonces la hierba? Porque la hierba se quema también allí, ¿sí o no? Bueno, vamos a buscar Isaías 40, versos 7 y 8. Isaías capítulo 40, versos 7 y 8. ¿Sí lo tienen? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ahora fíjese lo que dice. Ciertamente como hierba ¿es quién? ¿Qué pueblo es ese? El pueblo de Israel, exacto. Verso 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿A quién afectó esta primera trompeta? Dice que la tercera parte de los árboles y la hierba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso que esta trompeta afecta al pueblo de Dios? Tenemos que ir entonces, ¿a dónde? Para entender bien qué significa eso. El método de interpretación que usa la Iglesia Adventista del Séptimo Día, les recuerdo que se llama historicismo o método histórico, también puede ser. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos de interpretación, hermano. Hay muchos métodos de interpretación para las profecías. ¿Ok? Está el método preterista, que mira las profecías hacia el pasado. ¿Ok? El preterista ve las profecías, ya se cumplieron todas. Todas se cumplieron ya. El futurista, como su nombre lo dice, ve las profecías hacia el futuro, un futuro muy, pero muy lejano. Y está el otro que es el idealista, que piensa que son las profecías, se cumplen en cada uno de nosotros de manera personal. Pero el método de interpretación que usa la Iglesia Adventista es el método histórico. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabían? Ah, bueno. Método histórico. ¿Por qué? ¿Por qué el método histórico? Esa palabra historicismo no la van a conseguir en la Biblia, porque no está, no lo busquen, no aparece. Pero se le llama así porque es la manera en que Dios interpreta las profecías en la Biblia. ¿Sí se escuchó? Es la forma en que Dios interpreta las profecías, ¿en dónde? En la Biblia. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, si usted va a Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, usted ve que ¿quién da las profecías allí? ¿Quién da las visiones? ¿Quién da las visiones? No escucho, no los escucho, hermano. ¿Quién da las visiones? Hablen duro, hermano. ¿Quién da las visiones? Ajá, Dios. Si ustedes ven Daniel capítulo 2, que es el más famoso, ¿verdad? Que es el sueño recontrafamoso que tuvo el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño y nadie lo podía saber porque a él se le olvidó el sueño. Llamaron a Daniel, Daniel fue, oró al Señor junto con sus amigos y el Señor le reveló el sueño, pero también le reveló ¿qué?
¿Qué le reveló también? La interpretación, exactamente. Le dio el sueño que había tenido el rey, más la interpretación. Y en la interpretación se ve cómo se compara la profecía con la historia. ¿Se entiende esto? Es la forma correcta de interpretar las profecías. No podemos decir que va a caer un granizo así de este tamaño, con fuego y sangre, y va a destruir la tercera parte del planeta. ¿Por qué no podemos hacer eso? Nos meteríamos en tremendo problema teológico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice en Mateo 24 que cerca de su segunda venida será como en los días de Noé. En otro evangelio compara también con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que hacían en ese tiempo? El hombre, ¿qué hacía? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Cómo el hombre va a estar bebiendo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento si la mitad del planeta ha sido devastada? Es totalmente opuesto. ¿Sí se entiende esto? Es decir, que las profecías tienen su interpretación y la Biblia nos da todos los detalles para poder interpretarlo. ¿Ok? Todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la manera de interpretar las profecías es comparándola con la historia. Con la historia. Claro, ahorita leímos la primera trompeta de Apocalipsis, pero vemos que no nos da fecha. ¿Verdad que no hay fecha allí? No tenemos ninguna fecha que nos indique en qué momento se cumplió esto. Pero el libro de Apocalipsis sí nos dice en qué momento se cumplió. ¿Sí? Vayan a Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Dice, ¿lo tienen? ¿Lo tienen todos? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ajá, ¿y qué quiere decir con eso? Ustedes saben que Apocalipsis es la revelación de ¿quién? La revelación, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para Él manifestar a sus siervos mediante su ángel las cosas que van a suceder pronto. Es una revelación de Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal. Es la revelación de Jesucristo. Es su revelación. ¿Ok? Cuando Jesús dice, yo soy el principio y el fin, está queriendo decir que todas estas profecías de Apocalipsis, tanto el mensaje a las 7 iglesias, como los sellos y las trompetas, ¿sí?, comienzan desde que el Señor ascendió al cielo y duran hasta que el Señor regrese en gloria y majestad. ¿Se entiende esto, hermanos? Repito, todas las profecías de Apocalipsis tienen un comienzo y un final. Comienzan desde que el Señor ascendió a los cielos y abarca hasta su segunda venida. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, los sellos, el mensaje a las 7 iglesias y las trompetas tienen cierta similitud de épocas y periodos de historia. ¿Ok? Los tres tienen cierto paralelismo, no exactamente, pero tienen cierto paralelismo. Entonces deberíamos comparar con la historia lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Volvamos a la profecía. Apocalipsis 8, versos 6 y 7. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo
y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Pregunto, ¿los árboles son iguales que la hierba? ¿Tienen la misma altitud? ¿Tienen la misma proporción, longitud? No, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que los árboles tienen cierto nivel espiritual y la hierba tienen cierto nivel espiritual. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ya sabemos que los árboles y la hierba representan al pueblo del Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, tenemos que tomar, después que el Señor ascendió, a ver en qué momento de la historia se cumplió esto, ¿verdad? Y la interpretación más acertada es que esto ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue sitiada y fue destruida por el Imperio Romano, por el general Tito. ¿Ok? Jerusalén fue sitiada mucho antes por otro general, ¿sí? Fue sitiada por Sexto Galo. Sexto Galo se retira, no se sabe el por qué. Los judíos lo persiguen, mataron a muchos soldados romanos, y los judíos decían que ya habían ganado. Pero después, tiempo después, el general Tito viene con sus tropas y asedian a toda Jerusalén. Les explico. Usaron armas de asedio que el Imperio Romano en ese momento era algo innovador, muy innovador. Usaban torres altísimas, tan altas como la muralla de Jerusalén, y en cada torre había pisos, y en cada piso habían soldados con una cosa que llamaban la balastro o balestra, que nosotros hoy en día le conocemos como catapulta. ¿Usted sabe lo que es una catapulta? Era un artefacto de asedio donde colocaban piedras, objetos punzopenetrantes, las encendían en fuego y las disparaban, las echaban. ¿Saben qué? Hasta ponían serpientes venenosas allí. ¿Sabían eso? Por eso la palabra dice que caía granizo. Y en la parte de abajo de la catapulta había un tronco de cedro, de esos durísimos, más o menos de pared a pared, aproximadamente, y en la punta tenía como una especie de bola de metal, y ellos balanceaban el tronco para derrumbar la muralla. Y al romper la muralla, entraban y bueno, hicieron desastres, hermano. Muchos judíos murieron allí, muchísimos. Solo una pequeña parte se salvó. Solo una pequeña parte se salvó. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto en su propio pueblo? Bueno, debemos recordar que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Cierto? No recibieron al Señor. Ellos le dijeron a Pilato, cuando Pilato les dijo, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos prefirieron a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús el Cristo? ¿Qué hago con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale, decían. Crucifícale, mátalo. Y entonces Pilato vino y se lavó las manos. Bueno, no soy responsable de la sangre de este justo. Pero ¿saben que Pilato quería soltar al Señor? Buscaba la forma de librarlo. Pero los judíos no se lo permitieron. A tal punto que le dijeron, no tenemos otro rey más que César. Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso, hermanos,
es tan importante que nosotros tengamos presente que estudiar profecía no es malo, hermanos. No le tengan miedo al libro de Apocalipsis. No los va a morder, no les va a hacer nada malo. Si usted se pone en las manos del Señor, perfectamente lo pueden entender. Cualquiera puede hacerlo. La Biblia nos proporciona toda la información que necesitamos. Solo tenemos que ir después ¿a dónde tenemos que ir? A la historia, a la historia. Y ustedes me dirán hoy, ¿por qué estudiamos esto hoy en día? Si eso pasó en el año 70 de nuestra era, hace mucho tiempo atrás. Y es que el Señor en Mateo 24, cuando da las señales de su segunda venida, del fin del siglo, Él hace una comparación de la destrucción de Jerusalén con su segunda venida. Hay 3 eventos que Jesús compara allí con su segunda venida. Primero, la destrucción de Jerusalén. Segundo, serán como los días de Noé. Tercero, como Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen en común esos 3 eventos? La destrucción. Exactamente. La destrucción. Así será antes que el Señor venga. Estarán muchos comiendo, bebiendo. Anoche estábamos estudiando y uno de los hermanos me preguntaba si los que están allá en la calle, que están en oscuridad, que no saben nada, se podrán dar cuenta del peligro inminente que se aproxima. Y yo le tuve que decir, hermano, no saben. No tienen ni idea de lo que viene. Es más, no se van a dar cuenta. Porque así como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no se van a dar cuenta de esto. Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual nos hace bien, nos beneficia, nos proporciona seguridad al estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en sitio oscuro. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Leer. No, leer no. Leer no. Estudiar. Estudiar. No leer, estudiar. Escudriñar. Escudriñad mis escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, Evangelio de Juan 5:39. Necesitamos escudriñar, hermanos. Escudriñar las escrituras. Tenemos que estudiar. Estudiar. No va a perder su tiempo, porque mientras más usted estudie, más comunión tiene con Dios. Usted se comunica con Dios, el Espíritu Santo lo va guiando a toda verdad. Ese es su trabajo. Ustedes no sabían eso. Esa es su función del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad. Pero Él no te va a guiar a la verdad si usted no la busca. Buscad y hallaréis, pero si no busca, no va a hallar nada. No la va a hallar. Dios hace su trabajo, pero usted tiene que hacer el suyo también. Buscad y hallaréis. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, aquí está la Biblia, hermanos. Ella da testimonio de Él, da testimonio de Jesús. Por eso Juan fue preso a la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios, pero no solamente por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y usted sabe lo que significa testimonio? ¿Qué significa testimonio? Ajá. ¿Dar qué? Hablar de Jesús, exacto. Hablar, dar testimonio. Mira, yo conozco a Jesús, yo lo conozco, me transformó mi vida.
transformó mi corazón, ya no soy el mismo de antes, el impulsivo, que se irritaba, que se molestaba, no, soy otra persona. Pero no gracias a mí, gracias a Jesús, gracias a Él. Esa es parte de su amor. Su amor también es justicia. Aquí se hizo justicia, hermanos. Lamentablemente, ese pueblo judío, lamentablemente, se rebelaron contra Dios. Dice tercera parte, recuerden, cada vez que dice tercera parte, ¿qué van a hacer? Ustedes saben que es una consecuencia de la rebelión contra Dios, contra Dios. ¿Ok? No seamos rebeldes. Si escuchamos dentro de nuestro corazón que el Espíritu Santo nos llama, no seamos rebeldes. Aceptemos su reprensión, su exhortación, su llamamiento, porque estamos a tiempo todavía, hermanos. Fíjese, esta primera trompeta se cumplió en el año 70 de nuestra era. Después vienen otras 6. No la vamos a estudiar ahorita porque es demasiado. Esta es una de las más cortas y las más sencillas de comprender, sí. Después vienen otras. Lo importante de esta mañana, hermanos, no es solamente que entendimos algo que de repente antes no entendíamos. Lo importante es que el Señor quiere que usted, cada uno de ustedes que están acá, sea una antorcha en la oscuridad. Porque tenemos la palabra profética más segura. Si estamos atentos a ella, ella nos va a guiar, nos va a alumbrar en lugar oscuro. Y mire que estamos viviendo en épocas de oscuridad. Cada día que pasa, el hombre se va degradando más a nivel moral, ético, emocional y espiritual. Va cayendo más bajo. Se aproximan tiempos peligrosos. Ya estamos en tiempos peligrosos. Los días son malos y hermanos, miren, vienen peores. Pero no se preocupe. Si usted está en Cristo, no tiene nada que temer. Los que están afuera sí, lamentablemente, están llenos de incertidumbre, están llenos de temor, de miedo, no saben qué va a pasar, si me vacuno, no me vacuno, si viene otra cepa nueva, si el virus mutó y hace otro desastre. Los que confiamos en Dios sabemos que tenemos un final feliz. ¿Sí o no? Tenemos un final feliz, hermanos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros alumbre como una antorcha en la oscuridad. En su casa, a su familia, a su esposo si no está aquí con usted, a su esposa si no está aquí con usted, a sus hijos si no están aquí con usted, a su papá y su mamá, o a sus abuelos, o a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos, sus compañeros de trabajo. Él quiere que usted alumbre. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede poner una lámpara debajo de la cama, porque ¿para qué? ¿A quién va a alumbrar? ¿Qué hace usted con una lámpara? La pone arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cada uno de ustedes son una antorcha. Aviven ese fuego que está dentro de ustedes. Avívenlo. ¿Tenemos las herramientas? Las tenemos. Dios nos las dio. Y para algo nos las dio. Estudien, escudriñen. Oren en todo tiempo, hermano. Ustedes saben que los inmuebles del lugar santo que nombramos al principio se identifican con cada una de esas profecías. La menorá con las 7 iglesias. La mesa de los panes de la proposición con los sellos y el altar del incienso con las trompetas. Esos 3 muebles simbolizan nuestra comunión diaria con Dios. Allí está. Apartados de Dios nada podemos hacer. Nada. Pero en Cristo todo es posible. El Espíritu Santo alumbra, ¿verdad? La menorá.
la luz del Evangelio, la luz. Los panes de la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición es la palabra de Dios. Y el altar del incienso, las oraciones. Mi comunión íntima con el Señor todos los días, todos los días. Si nosotros perdemos esa comunión, comenzamos a menguar, y a menguar, y a menguar. Y nos distraemos en otras cosas. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay que estudiar en la universidad, yo sé que hay que ir a hacer cosas, diligencias, pagar cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el centro de tu vida es eso, entonces vas a comenzar a menguar en tu espiritualidad. Y esa antorcha que una vez ardió con fuerza, comienza a disminuir, y a disminuir, y a disminuir. ¿Puedo volver a brillar? Claro que sí, claro que sí. Pero depende de cada uno de nosotros. La decisión está en cada uno de nosotros. La decisión de Dios es que todos se salven. Por eso Él está tardándose un poquito. Pero no que su promesa sea para retardarse a propósito, no. Sino que Él es paciente. ¿Paciente para qué? Para que usted y yo nos arrepintamos y procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Él quiere que usted alumbre como una antorcha. ¿Están dispuestos ustedes a alumbrar, hermanos? ¿Están dispuestos a hacer una antorcha cada uno en sus hogares? Pregunto. ¿Cómo me dijo que era su nombre, hermana? ¿Sí? ¿Y usted? ¿Podrían pasar acá? Quiero orar por ustedes, por favor. ¿Podría pasar para acá? Quiero orar por ustedes. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser una antorcha en sus hogares? Pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos. Voy a orar por ustedes para que ustedes terminen sus estudios pronto y muy pronto ustedes sean guiadas por el Espíritu Santo y tomen su decisión de bautizarse, porque necesitamos de Cristo. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. Pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este maravilloso sábado. Gracias, Señor, porque hemos escudriñado tus sagradas escrituras y hemos comprendido que sin ti nada podemos hacer. Queremos pedirte que nos ayudes a iluminar a nuestros hogares, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No tenemos la fuerza necesaria para seguir, mas tú sí la tienes, en ti todo es posible. Ponemos en tus manos a estas hijas tuyas que están aquí a mi lado, para que las guíes en todo momento en sus estudios bíblicos y en su comunión diaria contigo. Que tu Santo Espíritu esté sobre todos los que estamos acá, también sobre los que no han podido venir, sobre los que están enfermos, sobre los que están apartados, sobre los que están disminuyendo en su luz cada día más. Padre eterno, ayúdanos a enfrentar el porvenir. Danos fortaleza, danos sabiduría y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro camino en todo momento. Que apartemos tiempo todos los días para tener comunión contigo y que todo lo que hagamos sea para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Señor, encomendando todas nuestras acciones, nuestras palabras y pensamientos a ti, sujetándolas a ti, sabiendo que no tenemos fuerza alguna y que no merecemos nada. Todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde y
Espero que muy pronto esté por acá otra vez compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Cristo muy pronto vendrá, ya vuelve con poder. Prometió que volverá y cumplirá. Quiero con Cristo morar por la eternidad. Él me promete en el cielo vivir, pues vida abundante hay allí.